Hoy quiero contarles algo interesante. Hemos estado viendo varias cosas a lo largo de estos meses y si les soy sincero, hay una frase que ya espero ya no usar en estos días porque parecería que algo o alguien tiene un reto personal conmigo cuando les digo que he pasado la peor semana de mi vida y parece que cada semana se lo toma personal y dice, pues, ¿crees que es la peor? Ahí te ve algo un poquito más avanzado. Y así han pasado estas cosas y han venido cosas muy complicadas. A Noemí les contaba algunas y daba testimonio de algunas que se han ido solucionando. Y no sé, ignoro por qué a veces se nos pasa decir esto. Lo dije en unas predicaciones pasadas, ¿te han mentido? Si la recuerdan. Y a veces se nos olvida decirle, sí, ya se soluciona esto, pero quedan como 25 más que no se han resuelto. Y más las que se añadan esta semana. Y no quiero sonar pesimista ni nada. De hecho, hoy la prédica de hoy, la palabra de hoy, tiene eso que a lo mejor me hizo falta enfatizar en las otras. Y es porque Dios ha estado tratando conmigo de muchas maneras. Y hoy quiero hablarles de unos 4 puntos, 4 eventos que yo me equivoqué aquí, es esta, aquí. De 4 eventos especiales y los voy a unir. No sé si 4 eventos o 4 puntos más bien debería haber puesto, pero bueno, son 4 eventos porque pasaron los 4. Y voy a contarles esto y ahorita que vean los títulos de cada cosa van a decir, ¿cómo vas a unir eso, Sam? O sea, no es muy coherente, no es muy común y algunos dirían hasta ni siquiera es sano, ¿no? Pero bueno, el primer evento de ellos que quiero contarles es la historia de un niñito, de un niño de 9, 10 años, más o menos, que tuvo una experiencia interesante y ahorita se las voy a contar. La siguiente parte es la narración del camino a Emaús, aquellos seguidores de Jesús que iban camino a Emaús y de repente se les aparece Jesús. Así que también vamos a hablar de eso. Y otro de los puntos, vamos a hablar de la Semana Santa. Perdón, de la Santa Cena, perdón, Semana Santa, bueno, ustedes me entienden. La Santa Cena, lo que se le conoce como la Eucaristía. Y no tiene nada de religioso ni nada. Después, si quieren, vemos a fondo esa palabrita. Y si no, hay un podcast de 23 grados que explica por qué se le dice Eucaristía. Y hay otro que es el título de esta conferencia, de esta predicación. Y esto es así. El otro punto es cuando Dios no contesta. Y ese es el nombre de la prédica de hoy. Y hoy es de los que les quiero hablar junto con los puntos que les decía anteriormente. Entonces, tenemos mucho que ver, poco tiempo que cubrir, así que vámonos un poquito rápido. ¿Ok? Y vamos a empezar con esta famosa historia que les estaba contando. La historia de un niño. Y este era un niñito que sus papás lo llevaron a la iglesia porque en la zona donde vivía surgió algo curioso y quisieron ir a verlo. Eran estos locos llamados cristianos. Dijeron, vamos a divertirnos, o sea, porque todo indicaba que era como una fiesta. Llegaron y estaban cantando, todos los saludaban alegremente. Obviamente este niñito no entendía qué estaba pasando, qué carajos estaba haciendo ahí eso. De repente empiezan a hablar de Dios, llevaban un libro raro ahí que leían y que decían algo de versículos y capítulos. Y ese primer encuentro fue agradable porque las personas que lo recibieron eran bastante agradables. Pero quedaban muchas dudas. ¿Por qué hablaban de Dios? ¿Por qué no había un crucifijo? ¿Por qué no habían esas imágenes que le habían enseñado anteriormente a él que debían de haber en un lugar donde hablan de Dios? Cosa rara, pero le agradó mucho el evento y siguió yendo con sus papás.
y les gustó mucho. Después se enteró que el dirigente, el líder de aquel lugar, era alguien importante dentro de ese movimiento que llevó ese evento que ellos aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y era maestro de un instituto bíblico. Y así como que, wow, eso suena muy grande. No tengo ni idea qué es un instituto bíblico, pero decía el niñito, pues ha de ser alguien importante porque es el que pasa enfrente y hasta sabe inglés. Y pues eso seguramente es algo impresionante, ¿no? Para ese niñito así lo era. Entonces, un día hay un evento y hablaron de algo que es de las primeras veces que escuchaba a este niñito. Se va a ver unas graduaciones. Y pues medio le explicaron qué era eso y pues vamos. Y vamos a ir a la iglesia central, le dijeron sus papás. Y así como que la iglesia central, ¿qué es eso? Pues fueron a ese lugar, un lugar muy grande de lo que él estaba acostumbrado a ver, con muchas personas que igual cantaban y hacían cosas raras que apenas estaba aprendiendo. Pero lo impresionante de este lugar, aparte que estaba muy bonito y que había cosas como un oratorio, como que el lugar de consejería y cosas raras, el lugar estaba muy bonito, muy bien decorado y pues era una graduación y pues todo estaba bien bonito. De repente vio a aquel persona que le llamaban pastor, lo que era su pastor, arriba de la plataforma, junto con otros personajes, otras personas ahí en el lugar de honor. Y él les estaba dando algo a los graduados. Y decía, wow, ese señor que es mi pastor, porque ahora ya lo identificaba, es muy importante, hace cosas muy importantes. Y dentro de ese niñito quedó esa imagen. Y le gustó muchísimo lo que vio. Y sin querer, eso fue algo que le hizo estar orgulloso del movimiento en el que él estaba. Y más de su pastor, porque dijo, este señor es muy importante porque él hace todo eso y es maestro de esta cosa grande. ¡Wow! Increíble. Y se quedó ahí marcado, pero al tiempo, sí, siendo un niño, se le olvidó y pues bueno, pasaron muchas cosas en su vida, buenas, malas, lo que tiene que ser la vida. Unos años después, regresa al mismo lugar y algo pasa en él. Algo impresionante sucede, que al principio no se dio cuenta ya siendo un adulto, pero era algo impresionante que Dios se había hecho. Y la historia no acaba ahí, pero ahí los voy a dejar. Ahora voy con el segundo punto. Y no se preocupen, lo voy a terminar, no me voy a ir por las cabras, pero quédense con la historia de este niñito, porque estaba experimentando algo impresionante, ¿no? Y vamos ahora con el segundo punto, que es el camino de Emaús, que es donde nos vamos a detener un poquito más tiempo. Está en Lucas 24, de 3 a 35, no vamos a leer todos los versículos, son bastantes, pero la historia está muy interesante, se los voy a contar rapidísimo, pero ahí tengo abajo una pequeña cinta, espero que la alcancen a leer, ahí abajo en color blanco, con letras negras, que dice Jesús escondido, de Cosas Comunes, de Leo Lozano. Les explico. En ese episodio de ese podcast que les estoy ahí, se los recomiendo muchísimo. Es algo que me ha cambiado la vida por completo. Después igual les explico un poquito más de lo que es este podcast que se llama Cosas Comunes. Y Leo Lozano, que es un pastor de una iglesia metodista. Y el capítulo se llamó Jesús escondido. Y a mí me causa un pequeño problema esa definición. Y curiosamente Dios también me había, por medio de otro podcast, porque sí soy muy consumidor de podcast, que se había llamado Cuando Dios se esconde. Entonces eran similares. No me gustaron mucho esos títulos y dije, bueno, hay algo que Dios me quiere decir, voy a poner atención. Y efectivamente. Y precisamente se refiere a esta historia del camino de Emaús que narra Lucas en esta sección del versículo 13 al
35 del capítulo 24. Se las narro rápidamente para los que no la conocen y si no, recordarlo simplemente. Habían pasado 3 días desde la crucifixión de Jesucristo, de la muerte de Jesús, y iban caminando unos seguidores de él, algunos cristianos, ya podemos decirles cristianos, porque eran seguidores de Cristo, y no narra específicamente de quién, efectivamente por lo que sabemos no eran de los 11 apóstoles, pero sí eran cercanos, algunos dicen que a lo mejor uno de ellos estuvo a los pies de la cruz de Jesús. Eso no hay a ciencia cierta esta situación, pero por el nombre se especula. Y iban caminando, iban tristes, iban muy cabizbajos, iban hablando de todo esto. Y de repente Jesús se les aparece, pero no lo reconocieron. Y es increíble que a seguidores de alguien no lo reconocieran. A lo mejor eran tan distraídos, no lo sabemos. La Biblia dice que Dios les impidió que lo reconocieran. Otras versiones dicen que estaban tan metidos en sus cosas que no lo reconocieron. El punto es de que ellos no reconocían al que seguían y venían tristes. Llega Jesús y les pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están así? Y ellos empiezan a decirle, o sea, ¿cómo es posible que la noticia más la que se está hablando en este tiempo, no conozcas? Eres el único en esta región que no sabe lo que pasó. Y le empiezan a explicar, mira, había un cuate que se llamaba Jesús, nosotros creíamos que iba a ser el Salvador, y lo crucificaron, después vinieron unas señoras y nos dijeron que ya había resucitado, pero no lo hemos visto, y no sé qué, y andamos con las dudas, y bla, 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 bla. ¿Entienden? Con toda esta situación. Estaban muy confundidos. Y esta pregunta de Jesús a veces parecería extraña, porque obviamente él sabía qué estaba pasando. Pero tiene muchísimas cosas. Ahora, esto a mí me trae a colación de que muchas veces en los momentos difíciles, cuando vemos que ya no tiene sentido las cosas, todo se nos viene abajo. Y así como dicen en una expresión mexicana, no nos calienta ni el sol. ¿Por qué? Porque estamos tristes, las situaciones son complicadas y no nos damos cuenta de quién está a nuestro lado, quién nos está hablando. No reconocieron a Jesús. Y nos pasa que no vemos a Dios por ningún lado. Decimos, no veo a Dios por ningún lado. Por más que me esfuerzo, por más que intento reconocer, trato de recordar, trato de imaginarme, no veo a Dios por ningún lado, porque los problemas nos nublan, nos hacen pensar de que ya todo terminó. Y yo creo que no solamente eran estos dos, sino casi todos los seguidores de Jesús dijeron, pero si Él era el Mesías, Él era la promesa que nos habían hecho. Claramente Él era por todo lo que hizo, por todo lo que nos enseñó. Pero el problema cuando estamos angustiados y estamos como esta chica que está ahí en esta imagen, de no, es que no puede ser. Se nos olvidan algunas veces cosas que ya nos habían dicho. En este caso, Jesús ya había avisado de esto. Y no solamente Jesús, dentro de las enseñanzas que ellos tenían desde muy pequeños, se les había enseñado que tenía que pasar algo. Pero como les hablaba en aquella predicación de que te han mentido, a veces se nos olvida ponerle énfasis a ciertas cosas. Sí, viene un Salvador, nos va a redimir, va a hacer cosas impresionantes, pero nos olvida la parte que dice, pero va a sufrir, va a ser crucificado y va a padecer. Es necesario que padezca por todo esto. Lo mismo para nosotros, se nos olvidan esos versículos que están antes o esos versículos que están después. Se nos olvida leerlos, no queremos leerlos o simple y sencillamente nunca nos los enseñan. Y como siempre se los he dicho, el problema no es de que no nos los enseñen, porque sería muy fácil echarle la culpa a aquellos que enseñan la palabra. Y no es por escudarme, porque ya Dios dijo exactamente de qué somos responsables los que pasamos aquí enfrente, sino porque nosotros debemos de ir con Dios, pedir revelación, debemos escudriñar la Escritura. Y yo sé que igual ya están hartos de que les diga esto, pero créanme, si no
escudriñamos la Escritura, si no vamos con el Padre, de nada sirve reunirnos los domingos, los martes o todos los días. De nada sirve. Porque el crecimiento es individual. Si quieres nada más cumplir por estar en una iglesia, perfecto, creo que lo estás haciendo bien. Pero si no escudriñamos la Escritura en los otros días, si no vamos con Dios y pasamos tiempo en su presencia, no va a servir de mucho. Y quizá a estos seguidores pasaba eso. Veían los milagros de Jesús. A lo mejor ellos fueron partícipes de milagros también de Jesús. A lo mejor los sanó, a lo mejor ayudó a unos de sus amigos. No lo sabemos con exactitud. Pero a veces nada más buscamos eso y no vemos todo el contexto global. Y para saber todo eso, es ahí donde entramos nosotros, donde tenemos que ver eso. Y muchas veces, en ese momento, estamos así como que es que no veo Dios por ningún lado. Pero no sé si te ha pasado, como a mí, cuando pasa el tiempo y recuerdas ese momento difícil, te das cuenta, ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios cuidándome. Pero en ese momento no lo veía. Por más que me esforzaba, por más que lo intentaba, yo no veía a Dios actuar ahí. Y parecería un consuelo de tontos, como dicen algunos, el decir, ay sí, a lo mejor en unos días, meses, años, voy a ver hacia atrás y voy a decir, ay, estaba Dios. Parece muy bonito. Pero mientras tanto, y eso es precisamente a lo que hoy les quiero hablar de esta parte. ¿Qué hacer cuando Dios no contesta? Ahora sí lo puedo poner entre comillas, porque ahorita vamos a ver. Y bueno, dentro de este podcast que les mencionaba, Leo Lozano dijo una frase que me encantó y se las quiero poner en la pantalla, que dice, el que no podamos reconocer a Dios en medio de nuestra situación, no quiere decir que Él no esté ahí. De nuevo, apúntenla, sáquenle captura, hagan lo que quieran, pónganla en su corazón. Porque es verdad esto que dice Leo Lozano. Dice, el que no podamos reconocer a Dios en medio de nuestra situación, no quiere decir que Él no esté ahí. Y entonces ya tenía más sentido estos títulos que les comenté del Dios invisible, de cuando Jesús se esconde y cositas así que decías, híjole, realmente ahí estaba Dios, pero no me daba cuenta, no lo veía, pero ahí estaba. Y no sé si te has puesto a pensar que el Dios que está en todos lados, el Dios que lo sabe todo, el Dios todopoderoso, sería casi imposible que Él no estuviera ahí, en ese lugar. Y aquí es donde viene la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no resuelve mi problema? Y no sé si te das cuenta como yo cuando digo estas palabras, de lo absurdo que suena, cuando conoces lo que te acabo de decir del Dios que está en todos lados, el Señor que todo lo sabe, el Dios que es todopoderoso. Pensar que no estaba ahí, en medio de nuestros problemas, sería como que absurdo, ¿no lo crees? Sería como que, híjole, no estaba realmente, o por alguna razón, por algún motivo yo no lo estaba viendo. Por eso me encantó esta frase de Leo, me gustó muchísimo. Ahora, una de las cosas que resaltar en esta parte en esta parte del camino de Maús, que me gustaría resaltar, es de que Jesús no llegó regañándoles, diciéndoles, pero ¿por qué están tristes? Indicándoles así como que no tienen, así como que, o sea, no sabían, no conocían, sino llegó preguntándoles qué les pasa. Y algo ya lo sabía Jesús. Y muchas veces no es necesario que Dios nos llegue a regañar como a veces pensamos. Que nos llegue con ira y todo. Pero sí nos pregunta por qué estás triste. Y pasaría una
una pregunta tonta, porque así como que no estás viendo lo que está pasando. Pero cuando hacen esa pregunta, no sé si te ha pasado cuando te hacen esa pregunta, abren un canal de comunicación. Te hace sentir que alguien se está interesando por ti. Y esa es la parte maravillosa de ciertas palabras, del poder comunicarnos, del poder estar juntos. De que te das cuenta que hay alguien ahí que está contigo. Hay alguien ahí que se interesa. Y es precisamente Dios preguntándote, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás agobiado? Pero el problema es que muchas veces dentro de nuestras cosas no nos damos cuenta de que Dios nos está preguntando eso. O si lo escuchamos, si lo entendemos, pero queremos más bien, ya está lista tu situación, ya está solucionado tu problema, ya está todo arreglado, ya todo pasó. Y aquí viene una intervención interesante, que a veces de estas predicaciones que nos avientan pedradas, como se dice coloquialmente, viene Jesús y hace esta intervención con ellos. Les viene a contar, les viene a decir algunas cosas. Y te la voy a poner en pantalla. En el versículo 21 de Lucas 24 dice lo siguiente. Ellos le dicen a Jesús, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. ¿Cuántas veces nosotros empezamos y decíamos, es que yo tenía la esperanza de que mi problema se solucionara mágicamente? No decimos mágicamente, pero entendemos que lo queremos rápido. O es que yo quería que se sanara esta persona que amaba y no se sanó. Teníamos la esperanza por lo que se había escuchado, por lo que habíamos visto y lo que les había comentado. No leímos lo que seguía o no nos dijeron lo que seguía. Porque es bien fácil nada más quedarnos con lo que nos gusta. Pero ¿y todo lo demás? ¿Él era el Mesías? ¿Jesús era el Mesías? Claro que sí. Y hubo muchísimas formas de corroborarlo escritas en la palabra. Pero no se dieron cuenta. Ahora, ellos desde su cultura, desde pequeñitos, estaban expuestos a esta palabra. Y aún así, no se acordaron que tenía que pasar esto. ¿Por qué? De nuevo lo digo, porque esa parte no nos gusta, no nos interesa. Pero también es palabra de Dios. Por algo, Dios eligió que estuviera en su palabra. Y aquí es donde viene algo interesante, porque ya teniendo este trato, ya teniendo esta confianza, ya teniendo esta comunicación, Jesús entonces sí, les habla de una manera un poco fuerte. Pero aquí lo interesante es que a pesar de que les habla fuerte, estos seguidores de Jesús siguieron caminando con él. Es más, hasta lo invitaron a quedarse en su casa. Ahorita vamos a continuar, pero Jesús les empieza a reprender y les dice. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Wow. ¿Cuántas veces recibimos palabras así y dijimos, no, esto no? O, me deberían de estar hablando bonito porque Dios es amor. Y hay veces que sí la regamos nosotros, porque decimos las cosas a lo mejor no de una manera adecuada. ¿Cuántas veces nuestro mal carácter, como dice el pastor, cuántas veces nuestra mala forma de hablar, o es que así soy y así hablo, nos mete en problemas por no decirlo correctamente y pensamos que nos están agrediendo? Y quizá aquí Jesús tiene esa ventaja porque estoy seguro que Jesús no les dijo así como muchos quisiéramos decirles, es que están brutos o qué, casi, ¿no? Pero el detalle es de que a veces no reconocemos la voz de Dios por estar esperando otra respuesta. Y fíjense qué más le sigue diciendo Jesús. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria?
Pues está recordando la palabra. Y muchas veces Dios viene y nos recuerda esa palabra y no le hacemos caso. ¿Ves que te dijo que iban a venir aflicciones? Pero confía en mí. No, y eso de venir aflicciones, no, me gusta más la parte que dicen de que todos tus problemas se resolverán, eres un vencedor, Dios va a resolver todos tus problemas, Dios va a sanarte de todos tus malestares y todo. Y así como que sí, pero no te estoy diciendo que ibas a tener aflicciones. No, pero es que no sé qué, y empezamos otra vez. Aquí yo creo que por la autoridad de Jesús ellos no se lo pusieron locos, dijeron, no, pero es que Él nos iba a rescatar a Israel y mira, lo crucificaron y todo eso, así como que... Pero Jesús les empieza a decir, recordó esto que está en amarillo, el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. Lo dice la Escritura. Versículo 27. Entonces, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. Y esta es la parte más padre de Dios, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Muchas veces pensamos que todo se va a resolver aquí en esta predicación. Se va a resolver en una película, en un video de YouTube, no sé, en donde tú quieras. Y no. Dios es el que nos va a dar esta revelación. Dios es el que nos va a llevar a este nivel. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. No es el libro, no es la forma, no es el predicador. Y es que sin el Espíritu de Dios, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, la palabra, es decir, la Biblia, carece de sentido. Así como lo estoy diciendo. La Biblia es un libro poderosísimo, pero sin el Espíritu de Dios es un libro más. Es un libro del montón. ¿Cómo adquirimos el Espíritu de Dios? Estando en su presencia, alimentándonos de su palabra. Y eso es lo más mágico, si podemos llamarlo así. Eso es lo bonito de este libro. Que cuando lo vas leyendo y vas yendo al Padre, Él te va llenando de su Espíritu y la revelación sigue y continúa y continúa y continúa. Y no hay nada que lo pueda detener, ni problemas, ni nada. No hay nada que nos aparte del amor de Dios, dice por ahí, ninguna cosa. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Tenemos esa revelación? ¿Verdad? Como ahí ya no depende tanto de Dios. Dios está ahí, nos está dando todo. Nos quiere explicar, nos quiere revelar. Pero si no leemos la palabra, y menos, porque la leemos, pero la leemos como un librito mágico nada más, y no vamos con Dios para que nos dé la revelación. ¿De qué nos sirve todo eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿O realmente tenemos el Espíritu de Dios? ¿Somos o no somos? Para pronto. Interesante, ¿no? Y muchas veces pensamos, es que no lo entiendo, es que no tengo la capacidad, es que yo, y siempre menospreciándonos y todo. A mí me pasó mucho. Y sí, le echaba la culpa a lo que había vivido, a que mis papás, a que mis pastores, a que mi no sé qué, a que si mi perro, casi. O sea, te echaba la culpa a todo el mundo, pero nunca veía que el problema era yo. No era Dios, no eran mis pastores, no eran ni siquiera mis papás, ni mis amigos, no era nadie, era yo. Porque eso de alimentarse de la palabra, eso de pasar tiempo con Dios. Y alguna vez el pastor nos dijo, ¿para qué quiere, si no podemos aguantar aquí un rato en la presencia de Dios, ¿para qué queremos pasar la eternidad con Él? Mejor no pierdas tu tiempo. Y vive tu vida ahorita como se te antoje, pues la eternidad, ya, eso es muy aburrida, porque eso de estar en la presencia de Dios. Y ese es el problema. Si no conocemos lo que es estar en la presencia de Dios, tenemos un serio problema. ¿Para qué quieres vivir eternamente? ¿Para qué quieres pasar ahí dentro de su presencia? Cuando ves los discípulos y cuando lees Apocalipsis de la manera adecuada, en vez de darte miedo, te da ánimo, ¿entiendes? Ahí. Te da el mismo ánimo y terminas leyéndolo como Juan diciendo, sí, ven, Señor Jesús, porque yo ya quiero estar ahí.
Tengo que estar todavía un rato acá, pero yo sé que voy a estar ahí. Ya ven, Señor Jesús. Te dan ese ánimo. No te da, no, todavía no vengas, Jesús, todavía me falta esto, así como que ya. Pero todo yo voy y siempre voy más allá. ¿Para qué me aburro esperando? De una vez empiezo a disfrutar la presencia de Dios. Sí, con limitaciones, con lo que tiene limitación en mis cuerpos, con mis achaques, con que no dormí bien, con que me duele la muela, con que ya me canso de todo. Me da flojera aprender una pantallita para escuchar la palabra, o los que tienen que trasladarse a algún lugar, todo eso. Pero cuando ya entras en la presencia de Dios, wow, eso es lo de menos. Mis problemas no se han resuelto, sigo con los mismos problemas, además todavía tengo más y vienen más y ya se llegó la fecha de corte y ya está el de la renta diciéndome y en el trabajo y es que esto, y es que el otro, y es que mi esposo, y es que mi esposa, es que mis hijos, es que cambia totalmente esto. Sin el Espíritu de Dios, como dice ahí, la palabra carece de sentido. Y les digo, no necesitamos grandes cosas. Bueno, tú lo dices porque estudiaste, tú lo dices porque eres maestro, tú lo dices porque eres pastor, tú lo dices porque llevas 45 años en el Evangelio, no sé cuántos. No, depende de nada de eso, depende de cuánto tiempo pases en la presencia de Dios. ¿Por qué? Te quiero recordar algo. Aquellos que eran expertos en la palabra en aquel entonces fueron los que crucificaron a Jesús. Porque sí sabían mucho de la Biblia. Sí conocían la Biblia de arriba a abajo. Eran maestros de la ley. Eran personas dedicadas exclusivamente a predicar la palabra de Dios. Y crucificaron al Mesías. Absurdo. Cuando no tienes una relación con Dios, cuando no, nada más por envidia o algo, por querer sacar beneficio de Dios, te acercas, vas a querer hacer lo que ellos hicieron, crucificar a Jesús. No lo vas a querer cerca de ti. Pero cuando realmente lo conoces, cuando realmente estás en tu presencia, vas a querer seguir más con Él. Y lo vas a esperar. Y sí, de nuevo, ahorita es bien fácil ver al pasado y decirle, ay, estos seguidores de Jesús, estos apóstoles, como no sabían. Seguramente ahí hubiéramos estado igual, o hasta hubiéramos hecho lo mismo que Pedro, ya se fue Jesús, bueno, vamos a regresar al jale, vamos a regresar a la chamba de nuevo. Pues ya que ya se me cayó mi negocito, ya no voy a ser pescador de hombres, vamos a seguir pescando normal, ¿no? Con los pescaditos. Así nos duró. Y bueno, después del camino, ya que Jesús le estaba diciendo, Jesús hace como que se va a otro lado y le dicen ellos, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Y pues de paso nos sigues contando un poquito más de aquello que ya se nos había olvidado, ¿no? Y es que empiezas a sentir la presencia de Dios, aunque no lo veas. Empiezas a darte cuenta que sí está ahí. Hay algo en ese extraño que se acercó a preguntarles que les llamó la atención. Igual nos pasa a nosotros. Quédate, Señor, ya se hace tarde, se queda, empieza una comida normal. Y pasa algo interesante, empieza a partir el pan, a compartir el vino, y ahí es cuando ellos reaccionan y se dan cuenta de quién era el que estaba enfrente. Y pasa algo interesante que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Porque ahí está la clave de lo que les quiero hablar el día de hoy. Y bueno, los que ya conocen la historia saben qué pasó después, pero para que vean que no se me olvidaron mis puntos, vamos a hablarles ahora de la Santa Cena, de la Eucaristía. Y así como que, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Estábamos bien picados con lo del camino a Maús. ¿Qué les dijo? ¿Cómo les dijeron? ¿Se les parecieron? Ya les dijeron. Ya se les quitó la tristeza. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué? Y es que precisamente cuando él estaba partiendo el pan y compartiendo el vino, vino a su mente inmediatamente ese momento
en el que Jesús instituye la Cena del Señor, este evento, la Eucaristía. Ahora, no era tiempo de hacerla. Habían pasado solo 3 días de aquel evento. No era una fiesta especial. No había nada. No habían consagrado el vino. No habían hecho especial el pancito para tomar la cena del Señor. Eran elementos básicos, elementos de todos los días para ellos. Sin embargo, ahí Jesús volvió a... Ese fue el recordatorio. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan de esto? Y es por eso que yo siempre les he dicho, dejémonos de tener la conciencia. Y algo que ha hecho el pastor y nos ha ayudado a entenderlo. De ser un acto religioso esto de la Eucaristía, de la Santa Cena. Es realmente recordar lo que hizo Jesús. Quién lo hizo y qué beneficios nos trajo. Porque inmediatamente ellos al ver esto reaccionaron y dijeron, Él es Jesús. Ahí está. Él es el que seguíamos, Él es el que está presente y está aquí con nosotros compartiendo esto. Cuando celebras la cena del Señor correctamente, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa con qué lo hagas, se produce esta situación. Porque no se trata del rito, no se trata de que así no lo haces, no te voy a bendecir, no se trata si es en pecado o no. Podríamos decir que estos seguidores de Jesús estaban en un gran pecado, estaban dudando de que Él fuera el Mesías. Y a veces pensamos eso, tú celébrala, pero ten la conciencia perfecta de lo que Él hizo por ti. Porque cuando recordamos todas estas situaciones, entonces vamos a tener presente quién está ahí. Que está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El ser más poderoso del universo está ahí a tu lado. Pero tienes que reconocer primero esto. Tienes que celebrar la cena del Señor. No necesitas vino, no necesitas pan. Necesitas reconocer lo que Él hizo por ti y darte cuenta de que ese ser que tanto te ama, aunque no te esté cumpliendo tus caprichitos, tus dolencias, tus achaques, está ahí a tu lado. Porque lo que hizo hace cerca de 2000 años habla de su gran amor. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, es un recordatorio de esto, decirle, dime, después de lo que mi hijo pasó, después de todo el plan que planeé por cerca de 4000 años, después de que hice que cada cosa fuera perfecto, quién naciera, quién nos esclavizara, qué pasara, quién pecara, quién no hiciera, quién hiciera, quién todo esto, y encontrar a una persona, a una virgen que aceptara ser la madre de Jesús, y todo lo demás que pasó, ese ser, todavía tenemos el descaro de venir a decirle, ay, pero nada más he cumplido lo que te pedí ayer. ¿Ya ven cómo no tiene sentido? ¿Y por qué les digo así? ¿Por qué les hablo así? Porque yo exactamente hacía eso. Le reclamaba a Dios de que, pero es que no me has hecho caso. Yo soy maestro de un instituto bíblico. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto. Yo soy real sacerdocio, linaje escogido, bla, bla, bla. Y yo creo que Dios así como que, termina. Cuando me dijo esto, ¿sabes lo que yo hice por ti? ¿Sabes todo lo que se hizo? Todo lo que se planeó. Es cuando la Santa Cena para mí tomó el sentido que tenía que tener. Porque digo, estoy tomando la cena indignamente. Porque no más quiero beneficios. Pero no me estoy acordando de todo lo que hizo Dios por mí. Todo lo que está haciendo. Y no me estoy dando cuenta que Él está a mi lado. Pero es que me duele. ¿No has entendido todavía? Necesitas volver a tomar la Santa Cena, Samson. Necesitas volver a entender todo esto que está pasando. Y es bien interesante porque exactamente en el momento que le trae el recuerdo esto, con este acto simbólico de la Santa Cena, Jesús desaparece. Y esto es importante. Cuando les he revelado que Jesús está ahí, Él desaparece. Él se va directamente. Así como que, qué cosas más extrañas, ¿no? Desapareció en ese momento. Ya no se presentó.
desapareció. ¿Por qué? Porque lo que tenía que enseñarles ahí estaba. Y muchas veces tenemos la revelación ya, pero después volvemos a quejarnos otra vez, a angustiarnos, a tener esto. Tenemos que volver a recordar las palabras del Maestro. Muchos nos quedamos que, bueno, Jesús los estaba acompañando en ese tiempo y está bien. Y así fue, Jesús los estaba acompañando. Pero yo voy más allá, tenemos que reconocer esta situación y quiero que tengan algo en cuenta. Bueno, no puse aquí algo que tenía que poner, pero bueno. Es interesante que Jesús no se reveló ni cuando se los encontró, ni cuando les pregunta, ni cuando les empieza a dar la cátedra bíblica, sino se revela cuando parte el pan. Cuando parte el pan es cuando se les revela. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que volver a recordar esta situación. Cuando nosotros partimos el pan, nos vamos a dar cuenta de quién es. Cuando nosotros volvemos a reconocer lo que Dios hizo por nosotros, todo lo demás carece de sentido. Porque el Espíritu nos va a estar revelando la realidad. ¿Se dan cuenta cómo a veces nos enfocamos en cosas que nada que ver? Quizás no podamos reconocer que Jesús está ahí, pero ahí está. Tenemos que tener esta revelación. Ahora, San Ignacio de Antioquía, es interesante que menciona este ser. Se le llama San Ignacio de Antioquía porque así le ponen algunas religiones a esto. Pero es Ignacio de Antioquía. Fue una persona que vivió en la época más o menos de cuando estaba Jesús. Algunos creen que él conoció realmente a Jesús, que fue uno de sus seguidores, pero tiene varios escritos que son interesantes. Y él tiene una frase que viene muy al caso de lo que estamos viendo, y es esto. Él dice, ahora que Jesús está con el Padre, es más visible para el mundo de lo que era antes. Y ¿cómo es posible? Ya no está ahora con nosotros, ya no está aquí, ya no lo podemos ver. ¿Cómo puedes decir, San Ignacio, que está ahora más visible? Ya no lo veo, ya no podemos hacer nada. Es más, no sé tú, pero alguna vez oí de alguna persona que dijo, creo que Jesús no tuvo un buen equipo de relaciones públicas, porque si resucitó, pues debería de haberse anunciado, debería de haber hecho una gira por todo el lugar para que más gente lo viera. Y de hecho, nosotros, no sé tú, pero yo hubiera pensado en hacer un evento masivo, obviamente la gira artística de Jesús por Europa, para que todos lo conocieran, para que lo vieran. Ahora en redes sociales le hubiéramos hecho alguna cosa, a lo mejor no hubiera sido el tiempo correcto donde estaba. Si hubiera sido ahora con un live en Instagram, muta se hubiera atascado, se hubiera caído de hecho YouTube por la gente que entraba y todo el mundo se hubiera enterado que Jesús había resucitado. Y tú así como que, pues a lo mejor suena lógico. Entonces como que esto de que dijo Ignacio de Antioquía, como que ya, como que, pues sí, ¿no? Entonces está medio loco este cuate. Pues no. ¿Por qué? De hecho, te voy a decir algo curioso que a lo mejor no sabías. Nosotros tenemos ahorita publicando las predicaciones en las redes más alcance de la gente que vio a Jesús cuando resucitó. Así te la pongo. Dices, pues con una iglesia pequeñita que solamente está en línea, tiene más alcance de esa vez. Entonces, como que ahora sí, realmente esta frase de que Jesús tenía un mal equipo de relaciones públicas, como que tiene sentido. Pero te voy a decir algo que a lo mejor no consideramos y que hace que San Ignacio tenga razón. ¿Por qué? Porque Jesús pasó de un plano material, de un plano físico, a un plano espiritual. Y solamente en el espíritu es cuando puede llegar a todos lados. Quizás no lo podamos ver físicamente, pero puede llegar a todo el mundo. Puede llegar a todo lado. Y es por eso que Él está a tu lado en todo momento. Porque el plano físico estorba, pero el plano espiritual no tienes idea del alcance que tiene, de todo ese alcance que tiene.
Ahora, esto es importante. Jesús no se rebeló en el acompañamiento de lo que les decía, ni en la reprensión. Fue cuando partió el pan. Olvídate de esperar a la Santa Cena en comunidad. Es bonito hacerlo en comunidad porque juntos recordamos, pero no te esperes a ese día. Mientras más difícil, mientras más oscuro se vea, cuando se vea que las promesas de Dios no han venido, recuerda, vuelve a partir el pan, vuelve a celebrar la cena del Señor. No tengo vino, pues usa la coca, agua, lo que tengas ahí, nada más. No los uses si quieres. Recuerda que Dios hizo esto impresionante por ti, que Él está ahí. Porque si no estamos conscientes de eso, cuando llegue Jesús y nos diga, ¿qué es lo que te pasa? Nada más nos vamos a quejar. Y sí, va a estar bien que le digas, díselo. A mí me sirvió. Y yo no había entendido el propósito a veces de los salmos. Decía, pues tiene cosas bonitas, pero a veces dice cosas raras. Y muchos lo toman como doctrina los salmos. A lo mejor algún día les hablo de eso, de por qué no se debe de tomar como doctrina. Pero los salmos tienen, creo que lo más importante que nos dan es ver la vida de muchos siervos de Dios pasándola mal, pero muy mal. Muchos salvos no terminan de una manera bonita. Se quedan así como que, híjole, ¿sí le habrá respondido Dios? ¿Sí le habrá contestado a eso cómo se sentía? Pero casi todos terminan dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente viene Dios y les pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y empiezan a decir, mis enemigos esto, me persiguen, en vano he estado haciendo esto, en vano he estado haciendo lo otro, bla, 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 bla. Porque Dios, Jesús, te quiere escuchar. Y al haber ese encuentro, al haber ese acercamiento, empiezas a disfrutar de su presencia. Y entonces viene la transformación. Y es por eso que la mayoría de los salmos terminan así, dándole gloria a Dios. Porque se dan cuenta de quién es el que le está a su lado. Y los problemas se hacen chiquitos. Los problemas no es de que desaparezcan, pero ya carecen de sentido. ¿Por qué? Porque importa más estar en la presencia de Dios. Y todo comienza a cambiar. Porque ya no estás enfocado en ese problema. A veces se van a desaparecer mágicamente, como dirían por ahí. A veces no. Pero cuando estás en la presencia de Dios ya no te importa. Y es ahí donde entra toda esta parte. Cuando llega y te pregunta Jesús o Dios, ¿qué es lo que te pasa? Estate atento. Y espérate hasta compartir el pan con Él. ¿Me explico? Termino con una imagen. No se preocupen, ahorita les termino de cuento del final del niño. No se me ha olvidado. Pero quiero terminar con una imagen de un autor que se llama Thomas Blacksher. Esta persona, a mí me encanta el arte, la música, la pintura, la danza, porque expresan cosas de Dios que a veces es difícil decirlo con palabras. Como dicen por ahí, una imagen habla más que 1000 palabras. Esta imagen, este cuadro que pintó se llama Forgiven. O sea, lo olvidé, lo perdoné. Y quiero que la veas. Espero que se note bien. Creo que no la puedo poner a pantalla completa. A ver, déjame ver. A ver, ahí va. Ahí está, pantalla completa. Quiero que pongas atención porque la persona que está... Hay una representación de Jesús ahí. Y la persona que está sosteniendo tiene un mazo y tiene unos clavos en sus manos. Y es que eso pasó realmente en la cruz. Jesús no le importó quién lo crucificó, sino estaba pidiendo por ello. Y aún después de que habían hecho lo que tenían que hacer, si pudiéramos verlo de una manera como este artista lo plasmó, lo estaba sosteniendo en sus manos. ¿A qué voy con esto? No importa lo que hayas hecho. No importa si no te has acercado a Dios, si no has leído la palabra.
Si has pecado, no importa lo grande o pequeño de tu pecado, Él va a estar ahí para sostenerte. Él va a estar ahí contigo. No dejes de ir con Él. Esa mentira que el diablo te ha puesto de que no, ya no eres digno de acercarte, es eso, es una mentira. Él está esperándote ahí. No importa qué tan difícil esté tu situación. Él está esperándote para sostenerte. No le importa lo que hayas hecho. Por eso esta representación de este artista me encanta. Thomas, creo que lo plasmó bastante bien ahí. Ahí te la dejo para reflexionar. Y ahora sí, termino la historia de este niñito. Les decía que años después volvió a ese lugar. Y ya siendo un adulto, curiosamente, él estaba tomando el lugar de ese pastor que estaba admirando mucho. Ahora él era un maestro de un instituto bíblico y estaba entregando, a lo mejor no estaba entregando los documentos como tal, pero era parte de ese consejo grande. Y ¿por qué les hablo de esta historia de este niñito? A lo mejor ven que no tiene sentido, a lo mejor las otras sí. Pero es que la historia de este niñito es mía. Yo soy ese niñito. A los 10 años de edad, mi pastor nos invitó a una iglesia llamada Emmanuel, que era la iglesia más importante de un movimiento llamado Asambleas de Dios. La graduación era de uno de los institutos bíblicos más grandes que había en México, que se llamaba Anna Sanders. Y él era maestro, y era uno de los meros maestros. Y a mí me dejó impresionado. Hace unos días se hicieron las graduaciones del instituto donde estoy dando clases. Se llama Cristo para las Naciones. Y se hizo en el mismo lugar, curiosamente. Y yo te quito ese curiosamente porque no tiene nada de curioso. Y ahora yo era el maestro que estaba ahí. En medio de todos estos problemas que les digo, de todas estas situaciones que no se han resuelto y de quién sabe si se resuelvan. Dios me recordó eso, me trajo esa imagen de la primera vez que había estado ahí y lo que estaba pasando ahora. Y me recordaba, ¿tú crees que no he hecho nada? Ve esto. Y por una cosa que seguramente también tiene que Dios planeó y tú ahí. Ahora el lugar ya no se veía como en aquel entonces. Porque curiosamente se les cayó el techo por problemas. Y se veía feo el lugar, sinceramente. De hecho, yo les comentaba a mis alumnos, oigan, yo recordaba este sitio diferente. Se veía más bonito. Después alguien vino, es que tuvieron un problema, así, así, así. Ya. Y sí, veían fotos y dije, no, pues sí se veía diferente totalmente. Bueno. No me sentía feo por los alumnos de que pues siempre que les gusta sacar sus fotos no iban a salir tan bonitas. Pero dije, no le di importancia. Pero después me dijo, lo que te impresionó de este lugar, Dios me dijo, lo que te impresionó de este lugar fue que se veía muy bonito. Y ahora a lo mejor no se ve tan bonito, pero estás tomando el mismo lugar, ahora un poquito más de lo que era aquella persona que admiraba. Aquel niñito que no entendías nada, estabas ahí, veías cómo todos veían con orgullo el ser su pastor ahí, el tener eso allá. Si ahora estás en ese lugar, dime si el camino no ha valido la pena. No sé si se van a resolver mis problemas, les digo. No sé si todo está ahí. Pero sé que estoy en el camino correcto. Sé que voy por el camino que Dios está indicando. ¿Me ha costado? Claro. Estoy también como estos seguidores a veces de Jesús que no recordamos todo. Pero hay veces que sí necesita Dios recordarte. Mira, voltea hacia atrás. Ese día me entregaron un reconocimiento de que estoy bajo cobertura de uno de los institutos más grandes del mundo.
Tengo una licencia de ministro ordenado de ese lugar. Y suena bonito, suena padre. Pero cuando yo recordé el cuidado que tuvo Dios de mí, créanme que esos papelitos carecen de sentido. ¿Por qué? Porque es más importante la presencia de Dios. Aquel niñito que no sabía qué estaba haciendo ahí, que nada más veía un evento y eso, ahora entiende que lo más importante no era el lugar, ni cómo se veía, sino la presencia de Dios que estuvo con él desde ese momento hasta que le entregaron ese papelito. Es ahí cuando ya todo tiene sentido. Y llegó Jesús y me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y yo solamente le pude responder, nada, todo está bien. No dejes que me aparte de tu presencia. Y es ahí cuando cobra todo sentido. Tomé la Santa Cena porque recordé lo que había hecho Dios por mí. Y no tuve más que darle gracias. Y de que mis pensamientos no me lleven de nuevo a tomar la cena indignamente, a no ser merecedor de ser llamado su hijo. Hay un papel que dice que soy otra cosa, pero no saben qué padre es cuando Dios te dice, muy bien, hijo mío. Y bueno, ahí está todo. Espero que esté muy bien. Gracias a los que nos acompañaron en redes. Algunos veo por ahí, no dejan comentarios. Comenten, se siente bonito saludarlos. Pero bueno, les dejo unos anuncios. Espero no equivocarme de botón. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Estamos? Dios les bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.